Grabando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La cura por la palabra. Y en este martes 29 de septiembre del 2020 tenemos el tema Cuando la razón se divorcia del corazón. Agradecemos a la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, que es nuestra casa, que durante un tiempo estuvimos grabando ahí. Entonces, por el momento estamos grabando por Zoom. Lo hacemos con muchas ganas, muy entusiasmadas. Recuerden que pueden ver nuestra transmisión todos los martes a las 11 de la mañana. El día de hoy tuvimos algunos problemas técnicos, entonces lo verán un poquito después de las 12:30, 1 de la tarde, por ahí colgado en nuestro muro del Facebook. También recuerden que pueden acceder a nuestra grabación y a todos los programas que hemos grabado de septiembre, octubre del año pasado para acá en Mixcloud y también en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer tenerlos aquí. Y el día de hoy conducen Gael Bosch. ¿Cómo estás, Gael? Muy bien, Paula. Saludos a todos. Gracias. Pati Ochoa. ¿Cómo estás, Hola, ¿qué Pati? tal? Bienvenidos, muchas gracias. Bien, gracias, Pau. Y tenemos a nuestra invitada especial, la psicoanalista en función didacta, Cristina Espinosa, de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. ¿Cómo estás, Cristi? Gracias, muy bien. Encantada de estar compartiendo con ustedes. Les agradezco la invitación. Muchas gracias por estar acá. Bueno, cuando el corazón se divorcia de la razón, estamos en riesgo de perder la cabeza. Y algunas locuras y malestares se pueden presentar en nuestra vida. Hay momentos en donde más nos vale mantenerlos unidos. Lo explicaré un poco más. Algunas preguntas surgen al respecto. ¿Será que siempre actuamos según lo que nos dicta la razón? ¿Antes de actuar lo pensamos y meditamos siempre? ¿Cuándo es que nos dejamos llevar por el impulso o el corazón y llegan a suceder tantas cosas que ni siquiera las registramos en el pensamiento? En psicoanálisis hablamos de pulsiones, afectos y de representaciones, y cómo éstas se ponen en juego en nuestro psiquismo. Las representaciones ligan nuestras pulsiones. Así, cuando el impulso reina y nos da una sacudida, corremos el riesgo de actuar sin pensar y darnos en la torre. Por ejemplo, abundan memes e imágenes en donde se representa la lucha entre el corazón y el cerebro. Particularmente se alude a las relaciones amorosas. Entre chistes y gráficos se ilustra la dificultad que se presenta en una separación y cómo, a pesar de saber que tal o cual persona no nos conviene, nuestra locura, impulso o corazón nos lleva hacia el lado contrario. También están esas lindas cosas que se nos presentan en la vida y nos apasionan, y las disfrutamos mucho cuando suceden. Nos encanta que sucedan. La sensación de plenitud se aparece con ellas, y al mismo tiempo se aparece su contraparte. La razón que nos dice que es mejor hacer otra cosa. Las autoexigencias y o expectativas internas inconscientes pueden reinar y dirigir el asunto. El peligro es que tu proyecto de vida sea otro. Racionalmente te dejas llevar por lo que se espera de ti y te olvidas de lo que amas hacer en la vida. ¿Cuántas veces hemos recibido pacientes en consulta que terminaron armando una vida para alguien más y no para ellos mismos? Entonces, en este programa hablaremos del corazón, de nuestra razón, de sus buenas y malas uniones o combinaciones, entre otras cosas. Así que comencemos. Muy bien, Cristi. Pues muchas gracias de nuevo por estar acá. Entonces, veamos qué se te va ocurriendo, qué fuiste pensando con el tema de este programa. Te escuchamos. Sí, bueno, el tema es como muy interesante, ¿no? Porque nos lleva a pensar desde dónde nosotros nos conformamos, ¿no? Para poder pensar y para poder sentir.
¿sí? Porque el sentimiento o el sentir nos lleva al corazón, ¿no? O sea, el corazón lo asociamos a toda esta parte de la vida afectiva, ¿no? Que tiene que ver con los sentimientos, las emociones, las pasiones, ¿sí? Y que están como más vinculados a nivel corporal, ¿no? A nivel del cuerpo. Los afectos, como hablabas, están como muy relacionados lo que es el soma y lo que es la psique, ¿no? Es ahí, no lo podemos separar, ¿no? Y la razón nos remite a toda esta parte como de la capacidad de poder pensar, ¿no? Pensar, como dices, en ocasiones, cuando no podemos hacerlo porque tenemos una dificultad que excede a nuestro psiquismo, ¿no? Pero también va a haber, o sea, tiene que ver cómo se fue estructurando el psiquismo para poder tener esa capacidad de pensar. Pareciera como que fuera pues muy fácil que todo el mundo puede pensar y todo el mundo tiene razón y todo el mundo puede sentir y no es así como tan fácil. Va a depender de cómo fue la experiencia emocional, ¿no? De la vida psíquica que se pudo ir construyendo en esa relación, en este caso con la madre o el sustituto de la madre, que dependiendo de esa capacidad que tuvo para poderle transmitir a ese niño su propia afectividad y que le quedara como inscrito a nivel corporal las sensaciones de lo que es placentero, de lo que es displacentero, para que a su vez el niño pudiera ir conformando en su psiquismo, como hablabas de las representaciones, ¿no? Que en este caso sería de la madre, de la función, para que a su vez cuando la madre no esté, pueda poder pensarla y pueda quedar un símbolo o esa representación de la madre que tuvo que haberse quedado en su psiquismo para poderse tranquilizar a sí mismo y todos sus estados afectivos, en esto que les decía, todo lo que siente, pueda poderlo tramitar en la cabeza, en su psiquismo, para poder sobrellevar lo que hay de afuera y lo que hay de adentro. No sé si más o menos eso es como, tiene que ver como desde cómo se conforma un psiquismo para poder tener esa capacidad. Y la mamá tiene que tener esa capacidad. Había un autor que se llama Bion, habla como de la capacidad de reverir, ¿no? Sí, Gael. Sí, Gael. Ah, perdón. Tienes tu micrófono apagado, Gael. Es que el Tomás, mi perro, estaba ladrando hace ratito. Bueno, pensaba en los bebés que justo pues no tienen el lenguaje ni el pensamiento como para transmitir algunas necesidades o sensaciones que van viviendo, ¿no? Entonces, como el cuerpo entra en escena para hablar sobre algo. Bueno, hablar me refiero a comunicar, ¿no? A comunicar algo, un dolor, una falta de ser tocado quizás, ¿no? Hace muy importante porque cuando muchas veces hablamos de cómo ponerle palabras a las emociones, cuando se carece de estas palabras, pues pensamos a veces como los niños, ¿no? Ponemos el ejemplo de cómo los niños cuando tienen hambre, o los bebés que solo pueden transmitir ese malestar con el llorar, pues muchas veces la mamá dice las palabras, ahí voy, déjame hacerte tu bibi, o dame un minutito, ahorita estoy contigo, o si les duele la pancita, ay, pues te está doliendo la pancita, o sea, poder transmitir como un sentido a eso que se va viviendo a través del cuerpo es muy importante, ¿no? Porque también lo vemos en las personas ya adultas cuando van presentando enfermedades psicosomáticas o que bajo una situación de estrés o mucho enojo presentan quizá dolores de cabeza y no sabemos cómo relacionar este efecto que hay en el cuerpo, ¿no?
Así es. Sí, Pati. Ahorita me acordé cuando estuvo aquí Abel Feinstein y que decía, ¿no? En un comentario muy lindo que al momento de saber que iba a estar al aire y que iba a tener un programa por primera vez con nosotros, se ponía hasta a sudar, ¿no? Como un momento en donde el cuerpo le respondía algo que racionalmente sabía que iba a pasar, pero no sabía qué iba a pasar, ¿no? Y que el cuerpo de alguna manera hace un eco, siguiendo un poco lo que van diciendo, y que posteriormente, bueno, la idea sería que pudiéramos ir lo más que se pueda ligando y enlazando eso que se va sintiendo con eso que se tiene que ir pensando en las patologías actuales, en las patologías de acción, ¿no? Que desgraciadamente es lo que precisamente tienen disociado, donde de pronto una actuación viene sin el uso del pensamiento, o los obsesivos que de alguna manera se quedan más en la razón y que se quedan todo el tiempo intelectualizando, racionalizando, justificando el hacer y no se dejan llevar tampoco por la vida un poco, ¿no? Al disfrute, al placer, al goce, y que vamos viendo extremos, ¿no? Como que requeriríamos como algo que nos pudiera ayudar a nivelar, a manejar, a equilibrar, yo creo es la palabra que estaba yo como subrayando, ¿no? El uso de la razón y el corazón. Me acordé ahorita de muchos memes en donde se ve al cerebro diciéndole al corazón, ves, te lo dije, por ahí no era. O sea, ¿para qué te metes ahí otra vez, no? O que los agarran, el corazón agarrando a trancazos al cerebro para decirle, ya, déjame en paz, déjame hacer lo que yo quiera. Y ese tipo de Claro, cosas que en lo cotidiano vemos que sucede mucho, ¿no? así es. Sí. Y bueno, en esto de por qué, o sea, van hablando como de que se puede ir estructurando el psiquismo de diferentes maneras, ¿no? O puede ir hacia un lado, como hablaba del obsesivo, o poder hablar de lo psicosomático, ¿no? Cuando no se puede realmente expresar lo que se siente y el psiquismo no es capaz como de elaborar, pues utiliza el cuerpo, es una vía y pues nos enfermamos, ¿no? Pero hay como diferentes tipos de organizaciones en esto de, de cómo puede ser la división o si puede quedar la razón nada más, ¿no? O en una intelectualización o o queda también la contraparte de la razón no vale y queda nada más el sentimiento, ¿sí? Cuando realmente se puede sentir y entonces termina siendo por ahí la parte de cursilerías, ¿no? que hablan. Sí, Paola. Sí, sabes que ahorita que te escucho pienso como a veces que hay ciertos malestares, ¿no? Ciertos afectos que uno no logra acomodar o saber qué pasa, de dónde vienen o por qué, y se pueden manifestar en síntomas, ¿no? Desde, por ejemplo, insomnios, ataques de pánico, ataques de ansiedad, a lo mejor algunas fobias, muchos síntomas, hay un montón, ¿no? Pero como en el intento de calmarse o de que desaparezcan o mitigar un poco el malestar, vienen muchas intelectualizaciones, ¿no? Explicaciones y las buscas, ¿no? A lo mejor lees un libro o no sé, googleas, yo qué sé, como para tratar de calmarte y a veces no va por ahí, ¿no? Muchas veces no va por ahí. O sea, muchas veces, por más que lo quieras pensar y darle una explicación lógica a tu malestar, a tu dolor, a tu sufrimiento, se necesita algo más también, ¿no? Buscar ayuda, ir a terapia, porque precisamente en todo esto que fuiste explicando al inicio, ¿no? De cómo hay cosas llamadas pulsiones, ¿no? Que llegan, arrasan, no basta con ciertas explicaciones para que tomen otro rumbo y podamos estar más tranquilos, pues, ¿no? Así es. Y bueno, no nos olvidemos como de la parte inconsciente, ¿no? Que también a la hora de la estructuración, como dependemos de ese otro, en este caso la madre, que van quedando huellas que de repente, o sea, nosotros no vamos a saber si no es precisamente en un proceso analítico de cuál era como el deseo que se tenía de nosotros, ¿no? ¿Cuál era el deseo que los padres tenían para ese bebé que de alguna manera
va a ir influyendo sin saberlo en su actuar para hacer cualquier cosa, porque retomo la parte de qué hacer, por ejemplo, por qué decidir una cosa y no otra, por qué darle gusto, ¿no? Y estas ansiedades que pueden incluso sentir ¿ah? Desbordar, perdón, es que se me Sí, ocurrió la palabra. desbordar, ajá, sí, Sí. por quererle dar gusto al otro, ¿no? Y bueno, y la cabeza puede dar una explicación en tanto a por qué lo hace determinada cosa, pero tiene que ver también como con eso inconsciente que ya viene dado desde mucho antes, ¿no? Ujú. Entonces, y para ti, Sí, perdón. Pati. Es que ahorita me quedé pensando, ¿no? De que el divorcio del corazón y de la razón, Ujú. pues puede ser usado también como de una forma conveniente, ¿no? Para salirse con la suya, de forma pulsional. Yo pensaba ahorita que hablabas del placer, del goce, de la satisfacción. Pues a fin de cuentas, la pulsión lo que quiere es la satisfacción, ¿no? Ujú. Y de alguna manera vamos a querer salirnos con la nuestra, ¿no? Y Ujú. entonces vamos a convencer a la razón de que es lo más conveniente, de que es lo más provechoso, cuando lo que deberíamos era poder aceptar o acceder a la renuncia, ¿no? A la sustitución, a la sublimación, a algo que de alguna manera sea más conveniente, más provechoso, más saludable. Aquí no hablamos de bueno y malo, sino de alguna manera Ujú. de algo que nos mantenga en un equilibrio. ¿Será Ujú. así? Mm, pues sí, o sea, va a depender de qué tan fuerte como está el yo, decimos, ¿no? Como para poder lidiar con eso interno y que tiene que ver también con sus propias pulsiones, sus deseos conscientes e inconscientes, ¿no? Ahora sí todo en conjunto y eso que se espera de él, o sea, también estamos inmersos en la sociedad, ¿no? Todo esto que está pasando afuera, como para poder reaccionar a algo, ¿no? Que si bien es cierto, a veces estamos como más fuerte para poder tomar decisiones y considerar la realidad, ¿no? Si podemos esperar, si podemos renunciar, ¿no? Si Uh-huh. tenemos la capacidad de pensar y no perdemos la cabeza, como inició Uh-huh. Paola, ¿no? Hablando, tenemos una cabeza que nos puede ayudar a pensar, a simbolizar, a tolerar la espera, ¿no? Entonces hay mucha más probabilidad de poder renunciar a eso que si lo podemos ahora sí pensar con el sentir juntos, ¿no? Podemos tomar una mejor decisión que nos convenga psíquicamente y también socialmente. Uh-huh. No. No, no, Gael, sí quiere. no, tú Bueno, voy primero. y luego Gael, sí. A mí el tema me da para pensar muchas cosas. Cuando estaba Ujú. escribiendo la introducción tenía como varias ideas y aunque me costó un poquito de trabajo arrancar, lo confieso, Ujú. pensé como ya en lo clínico, por ejemplo, cómo podríamos tener varias manifestaciones de esto, ¿no? Y Ujú. hace un momentito hablabas de esos deseos inconscientes, ¿no? O expectativas que se pueden tener sobre las personas, sobre uno mismo, incluso, ¿no? Desde antes de nacer, ¿no? Pienso Ujú. mucho en la elección de la carrera, por ejemplo, y de la Ujú. profesión, ¿no? Como desde antes que uno nazca en este mundo, a lo mejor ya estás como asignado de que a Ajá. esto te vas a dedicar, porque a lo mejor en lo familiar todo el mundo es abogado, todos son doctores, y cómo estas cosas pueden ser tan imperceptibles, tan inconscientes, y terminamos regalándole la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Viviendo para alguien más, para dar Ujú. gusto, Ujú. cuando yo sí me he topado con varias personas, ¿no? Que no hacen lo que les gusta, que lo que les apasiona, lo que les llena, a veces lo toman como un hobby o a veces ni caso le hacen por estar Ujú. haciendo otra cosa. Y las manifestaciones de esto, ¿no? Que pueden Ujú. caer en depresiones de repente, como en no hallarle sabor a la vida, como no tener Ujú. sentido, vivir de manera como muy automática. Y puede ser que a lo mejor lo que hacen en su profesión les salga bien, ¿no? Porque, Ujú. bueno, por ahí que lo van logrando, pero no es realmente lo que se desea, ¿no?
Entonces, bueno, por ahí también. Sí, bueno, yo Sí, voy Gael. a intervenir ahí porque justo iba más o menos por esa línea, porque pienso en las muchas veces que los pacientes o nosotros en momentos llegamos a pensar, híjole, es que esto no lo debería de hacer, ¿no? O no debería de ser así, yo no debería de ser así, debería de ser de esta manera. O sea, ya estoy racionalizando, ahí estoy como divorciando lo que siento, mis deseos, lo que voy pues anhelando, más allá de lo racional, sino qué me hace bien con lo que debería de ser, ¿no? Con eso que me dice el afuera, pues la sociedad o esto, no, a un nivel muy superficial, ¿no? Entonces pienso que muchas veces sí nos guiamos más por híjole, el debería o yo ya no debería de estar así, me debería estar sintiendo de otra manera, pero la realidad es que pues no estamos en esa realidad, entonces creo que el justo dar espacio a las emociones y poder hacer la conexión, a ver, bueno, ¿cuál es tu brújula? O sea, ¿qué vas sintiendo tú que es lo adecuado para ti, ¿no? Claro, sin perder de vista, pues lo real, ¿no? También el mundo externo, o sea, qué se puede, qué no se puede, qué me va a hacer bien también y qué renuncias tengo que hacer. Pero creo que a veces es muy difícil hacer esa conexión, ¿no? Nos topamos muchas veces con incluso una falta de emociones y más que nada vivimos con ansiedad o angustia. Entonces, ya sin pasar a sentir tristeza, ni alegría, ni hacer duelos, más bien sentimos angustia y ansiedad, que es más borroso todavía, ¿no? Se necesita de hacer esa conexión, pues. Claro, porque al final la ansiedad es un afecto, ¿no? Y este afecto puede inundar el psiquismo, ¿sí? Si no hay como un yo, en este caso, que pueda como contener y a través de ese poder pensar, de encontrar esos símbolos, pues poder tolerar, ¿no? Y poder hacer una elaboración y acomodar ahora sí la cabeza para encontrar una respuesta o una solución a algo más allá que un debería, ¿no? Por eso habría como que diferenciar cuando es una razón como en tanto racionalización, la racionalización nos lleva como a justificar algo, ¿no? Es que yo hago esto por puede dar todas las Porque soy justificaciones tu madre y te conozco, por ejemplo. ajá, así es. Pero es algo racional, pero no tiene que ver con como con, quizás no se tome en cuenta la realidad, se sea arbitraria, ¿no? Pero se hace, ¿sí? Si podemos diferenciar también en una cuestión de divorcio como tal, podemos hablar como de la intelectualización, en donde se va a pensar y lo que va a impedir es llegar a sentir, ¿sí? Entonces, no se quiere sentir porque si sentimos, o sea, si el sujeto siente, va a ser tanto que no lo va a tolerar, o sea, como el dolor que implica, se siente que se va a volver loco, las angustias, entonces va a tratar de mantener lo que es el afecto separado del pensar, de la razón. Pero en esta razón pensemos como en lo intelectual, ¿no? O sea, cuando es así como en la intelectualización, bueno, es como diferente, ¿no? Y dando, o sea, como utilizando otro tipo de defensa para poder, no llegar a sentir eso que me ocasionaría casi, casi que me vuelva loco, ¿no? Y esto nos lleva, como hablaban hace rato, a las obsesiones, ¿no? O a las enfermedades psicosomáticas, o sea, a aquello que no se puede expresar, todos los afectos que no se pueden expresar, van a ir a encontrar una vía y que puede hacer hasta en actuaciones, que hablaban también de los pacientes border, ¿no? O de los adolescentes, cuando arrasa el psiquismo y van a hacer actuaciones violentas, peligrosas para sí mismos y para los demás, ¿no?
Sí, Pati. Aprovechando la palabra que pusimos en el título del divorcio, pensaba yo como cuando mamá está de un lado y papá del otro y los niños en medio, ¿no? Y que se los tironean y se los jalonean y ninguno de los dos cede, ninguno de los dos se compromete al diálogo o al entendimiento, pues hay algo que queda fragmentado, ¿no? En este caso, pues la vida misma, ¿no? Pasando ya al ejemplo de cada persona, cada sujeto que no logra conciliar su parte racional con su parte emocional, pues está la locura de alguna manera, ¿no? El quedarse en esta cosa intelectual, racional, provoca que de alguna manera el sujeto protegido de sus emociones actúe como un autómata, ¿no? En una cosa desafectivizada, en una cosa pues sin poder realmente tener un acercamiento humano, afectivo, comprometido con un otro, ¿no? Y se queda todo el tiempo justificando, adhiriéndose a un montón de intelectualizaciones o pensaba yo en fanatismos, en cosas que de alguna manera lo cuidan, lo protegen de esa afectivización y viceversa, ¿no? El que se queda completamente puesto en solamente lo emocional sin poder pasar al pensamiento son estos ejemplos que pones del adolescente o las personalidades border que de alguna manera se ponen hasta en peligro, ¿no? Se ponen en peligro, en riesgo, porque entonces estos que dicen amo con todo el corazón y no se cuidan, no se protegen, no se van con cuidado, ¿no? Se van, ahora sí como quien dice, por el primero, como gorda en tobogán o con el primero que pasa, ¿no? Y que termina arrasado también, ¿no? Queda sin poder contenerse. Sí, Pati. Bueno, muy bien. Voy a hacer una pequeña pausa para informarles sobre la clínica José Sayago, que se encuentra en Paseo de la Arboleda 632, en la colonia Jardines del Bosque. Esta clínica, bueno, pertenece a la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Ofrece tratamiento de psicoterapia con enfoque psicoanalítico a muy bajo costo. Y por la situación de la pandemia y todas las situaciones que se han ido despertando a partir del COVID, se están ofreciendo 4 sesiones gratuitas a manera de intervención en crisis para personas que necesitan de manera urgente apoyo. Pueden marcar de 4 a 7 de la noche al 31 21 53 91. Ahí los atenderán, llenarán una solicitud y algún terapeuta se pondrá en contacto con ustedes. En este momento estamos trabajando en línea, pero sigue siendo una muy buena opción y la atención es de muy excelente. También este servicio está pensado para todo el personal que trabaja en el sector salud, como doctores, enfermeras, psicólogos. Sabemos que también para ellos son momentos difíciles y si requieren de apoyo y contención, también la clínica José Sayago es una opción para ellos. Y por otro lado, también los invitamos al siguiente bar de Freud. Si se meten por ahí a la plataforma, bueno, al Facebook del bar de Freud y de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, podrán verlo también en su transmisión en vivo. Esta será el martes, 13 de octubre a las 8 de la noche. Y el tema es Psicoanálisis en la comunidad universitaria. La invitada es Ana Georgina López, analista en formación, y conduce la psicoanalista Brenda González. Entonces, bueno, por ahí no se lo pierdan, que ya será en 2 semanas. Bueno, muy bien, continuemos entonces. Bueno, pues muy bien. Ahorita, como retomando este último comentario que hacías, Pati, en relación ay, no sé por qué, lo asocié como con la parte de las adicciones, ¿no? De todo este tipo de... Hablabas como del placer, me parece, La ¿no? falta de cuidado, ¿no? La falta de cuidado, en esto de la falta de cuidado, ¿no? Pensaba en cuando las emociones, en esto de cuando se divorcia precisamente el corazón, que tiene que ver como con todo esto pasional y todo esto pulsional también, ¿no? Las angustias, si las agregamos ahí, se buscan luego
relaciones pasionales, ¿no? Y una relación pasional puede darse desde con una persona, ¿no? Con la droga o con el juego, por ejemplo, ¿no? Y esa relación llevaría a tener determinado tipo de placer que lo podemos entender también como, más allá de un placer, como una necesidad, que va a tener un placer exclusivo como para el psiquismo, cuando difícilmente puede, ahora sí que elaborar psíquicamente, ¿no? Todo lo que siente. Entonces se encuentra como otras vías que a la larga luego son destructivas para sí mismo, ¿no? Nosotros, para la persona o para el yo, o sea, nosotros lo nombramos como yo, pero al final es para la persona, pero la persona en sí va a tener ese razonamiento o justificación, digo, pensando en este divorcio, de que lo que hace no le va a pasar nada, ¿no? Es algo que tiene bajo control, que es por un rato, ¿no? Que al contrario, ¿no? Eso le ayuda y los que no lo hacen, pues no tienen como incluso desperdician, ¿no? O no tienen como esas vivencias de éxtasis y de adrenalina pura, pensando también en la cuestión de riesgos, ¿no? De cuestiones extremas, ¿no? Pero nos lleva como a no, o sea, al mismo sujeto no ve más allá lo autodestructivo que pueda ser para sí mismo, ¿no? Entonces, pero es una dificultad para poder tramitar la parte del corazón, del sentir, de los afectos, ¿no? Es que voy pensando qué difícil es hacer conexiones, ¿no? Con todos estos afectos que tienen que ver con el malestar también, ¿no? Y las vueltas y los rodeos que podemos ir dando para no contactar con situaciones que pienso que hay que más vale que las atendamos, ¿no? Porque sí hacen de las suyas. Pienso en esto de la intelectualización, cómo puede ser, o racionalización como un mecanismo de defensa, pero yo creo que llega un momento donde ya no es suficiente, ya no le alcanza eso al aparato psíquico. Y a algún lugar se va a ir todo eso, ¿no? Ya hemos ido mencionando cosas, ¿no? Que si en el cuerpo, la enfermedad, la adicción, depresiones, y un poco yo les decía, ¿no? Bueno, más vale ver como en esas uniones, a veces cuando se desenchufan, no está a favor, pero a veces viene muy bien como ir enchufando y que se vayan juntando, ¿no? Tanto la razón como el corazón. Sí, Pati. Es que ahorita me hicieron pensar en que Winnicott va hablando acerca del desvalimiento como el afecto que arrasa, ¿no? Y Lacan va diciendo el miedo a la muerte. Y que son dos cosas que el cerebro no puede procesar y no puede tolerar fácilmente, ¿no? Y que ante eso se queda desvalido de sentirse desvalido. Y que ahí entonces hace cualquier cosa para defenderse, ¿no? Para sobrevivir, para no sentir esta intensidad de la que va hablando Paola, ¿no? Y que es justo ahí donde entonces el sujeto actúa de diferentes maneras, ¿no? Unos para un lado y otros para el otro, pero a fin de cuentas es un intento de defensa ante sentirse sobrellevado, ¿verdad? Claro. Sí. Que quizás otro cantar sería, ¿no? Si en esa tuvo como la posibilidad de una muy buena relación materna y paterna, porque va incluido el papá también ahí, ¿no? En donde sí pudo haber interiorizado, pudo haber como quedado con un objeto interno bueno, ¿no? Que lo ayude a calmarse a sí mismo ante las dificultades, ante las ausencias, ante las catástrofes, ante estas, como dices, angustias aniquiladoras, ¿no? Entonces, como que tiene mayor posibilidad de poder pensar y detenerse a actuar en algo, ahora sí, más psíquico, ¿no? Como poder elaborar las cosas y poder como tener la calma y la paciencia para tolerar, pues,
todo lo que está ahora sí en la actualidad pasando, ¿no? Pero sí tiene que tener esa representación interna buena, ¿no? Para poderse autocalmar, ¿sí? Para poder tolerar, pero, o sea, siempre va a haber, a pesar de eso, ¿no? Pues tener, o sea, tenemos un desarrollo, pero vamos a poder también tener regresiones, a pesar de estar mejor armados, porque excede el psiquismo, ¿no? Excede como todo esto del COVID, las angustias de muerte real, o sea, ya no nada más son internas, sino también toda la problemática actual, ¿no? De enfermedades, de violencia, ¿no? Todo lo que se está viviendo, ¿no? Y que precisamente porque queda arrasado el psiquismo, también se llevan a estas actuaciones que se ven en el afuera, ¿no? Y ahorita me acordé, ay, perdón, no pedí la palabra. Adelante, dale. Está bien, adelante Me Gael y metí. luego Pati. Gracias. Pensaba en Freud que habla sobre los estímulos externos, ¿no? O sea, de eso sí podemos huir, en el sentido de que, bueno, me hiciste pensar en esto de la pandemia y todo, como, sí, bueno, en algún punto nos tuvimos que encerrar, ¿no? O sea, cerrarte a eso externo peligroso, pero de nosotros y de nuestros impulsos no podemos huir, ¿no? Entonces, yo por ahí hice un videíto al inicio de la pandemia donde preguntaba, bueno, ¿ya te diste cuenta con quién te quedaste en la cuarentena? O sea, ¿quién eres, no? O sea, si estás sintiendo ansiedad, si estás sintiendo una depresión o bueno, ¿qué estás sintiendo? Porque eso es lo que eres, ¿no? Y es una gran oportunidad pues de conocernos, porque creo que actualmente buscamos en el tener actividades o cortar actividades y vínculos, buscamos en eso el no sentir las angustias o lo que nos está pasando en realidad, que sí, ahorita tienen mucho que ver con la angustia a la muerte, a la castración, bueno, hablando en cuanto a pues dejar, o sea, sabernos vulnerables, ¿no? Sabernos frágiles, pues. Y creo que, bueno, pues sí tendemos, mercadotécnicamente hablando, a pensar que, bueno, si yo compro tal cosa ya me voy a calmar y gasto tiempo, energía y dinero en darle un rodeo, ¿no? A lo que realmente me está pasando. Ahorita yo también me acordaba de cuando Abel Feinstein nos decía acerca de lo que para unos va a ser disruptivo, para otros va a ser traumático, ¿no? Y que también va a depender de cómo nos vamos a poder contener, ¿no? Ante estas situaciones que nos están ganando y que algunos tendrán más defensas sanas para poder delimitarlas y otros quedarán tristemente arrasados, ¿no? Y que, bueno, ahí precisamente también la oportunidad para uno y para otro, porque yo creo que hasta para los que lo están conteniendo y lo están manejando, no les cae nada mal una ayudadita terapéutica, ¿no? Y que poder entrar al análisis, poder entrar a escuchar y a contenerse con el otro, que bueno, a mí me encantó que justo Gael posteó hace ratito en el Facebook una cosa de que a nosotros también nos están pasando las cosas, ¿no? Nosotros no estamos fuera de lo que está ocurriendo ahorita con la pandemia y que, bueno, nos estamos preparando, vamos a nuestro propio análisis, a nuestro propio proceso para estar para el otro, para poder ayudar a contener al otro en este momento en el que todos estamos pues expuestos a lo que no sabemos cómo mediar, cómo contener, cómo controlar y que lo podemos ir haciendo en conjunto, ¿no? Y que estas charlas, por ejemplo, también tienen ese propósito, ¿no? El poder hablar lo que está pasando. La semana pasada recibíamos un comentario en el chat a la hora del programa de que qué bueno que estamos haciendo estos programas, que gracias, ¿no? Porque ayuda a pensar, ayuda a simbolizar, ayuda a representar qué es lo que nos va a ayudar a pensar y que no nos quedemos en estas sensaciones que nos rebasan, ¿verdad? Que arrasan. Sí, y bueno, precisamente sería como la función de la psicoterapia psicoanalítica que se ofrece en la clínica, ¿no? O el psicoanálisis ya más larga duración, ¿no? En tanto que sea esa posibilidad de poder simbolizar, ¿no? De que con el analista, con el terapeuta, se pueda ir hablando de todo esto que se va sintiendo y poderle poner
palabras, ¿no? Pero en un intercambio, ahora sí, afectivo, emocional, en donde, como dice, la contención está dado por el encuadre analítico y bueno, ahora a través también online de videollamadas, o sea, pero la palabra, ahora sí, como con todo el afecto que también conlleva, va a tener que hacer la contención, ¿no? Ujú. Yo pensaba en esto de la felizología, o Ujú. bueno, de repente que te dicen, o vemos los memes también, ¿no? Me acordé por lo que mencionaba Patti, los memes de, ay, me siento triste, ay, no estés triste, ok, ¿no? O sea, como si fuera tan Está fácil, bien. está bien, ya no voy a estar triste. Pues no es una decisión, ¿no? O sea, tenemos un inconsciente que ahí está, como en Ujú, esta imagen del iceberg, pues abarca gran parte de nosotros. claro. Y bueno, en una terapia justo es entrarle a la parte que no nos gusta quizá ver, pero que es necesario hacerlo, porque también calma, ¿no? O sea, yo pienso cuántas veces a algún paciente o alguna persona llega enloquecida y si le hablas de la locura, dice, ah, caray, pues sí, sí me hace sentido, estoy bien loca, ¿no? O me estoy poniendo muy mal ahorita. Entonces creo que eso es también la manera en que trabaja, bueno, así a grandes rasgos, una Ujú, terapia psicoanalítica sí es entrar a la parte que no queremos, que no podemos ver y que por eso queda en lo inconsciente, pero que es lo que nos mueve, ¿no? ujú. O la parte, o gran parte de nuestra realidad. Entonces, verla, conectarnos con eso puede asustar, pero va organizándonos de otra manera. Claro. Bueno, pues estamos a punto de cerrar el programa, entonces no sé, Cristi, si quieras comentar algo, chicas, de Bueno, algo. en esto que iba hablando Gael, pues tiene que ver con el programa que ustedes llevan a cabo cada semana con semana, que tiene que la cura por la palabra, ¿no? Ujú. Precisamente que es a través de la palabra que se va a tener, que la palabra ya es un símbolo, ¿no? Que se va a poder manifestar, pero es una palabra, como dice, cargada de afecto, que en la terapia, en el análisis, pues va a surgir de ambos, ¿no? Tanto del analista como del paciente, para poder ahora sí simbolizar la conflictiva que pues si no se puede solo, se necesita un otro para poder salir de los atolladeros, ¿no? Esa contención de la que hablaban, ¿no? De la contención para que no todo se desborde, porque luego resulta que es muy violento para uno mismo y para los que viven con ellos, ¿no? O sea, con cada una de las personas. Entonces, creo que el nombre del programa va muy ad hoc, ¿no? Para poder juntar lo que es la razón, ¿no? Con el corazón, los afectos y el pensar, ¿no? Y se pueda pensar, ¿no? La Sí, palabra Pati. como la cadena que une la razón y el corazón, y que de alguna Ujú. manera ahí pueda hacerse una simbolización nueva, una significación nueva, una transformación. Así Muy lindo es. programa, Cristi, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Bueno, muchas Así gracias, estamos. Cristi. Muchas Gael, Pati, gracias. muchas No, gracias. Gracias a nada, todas. que estén bien. Bueno, Re- gracias. sí, Gracias. recuerden que pueden visitar la página de Facebook de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, en donde se enterarán de los eventos que tenemos día a día. También pueden visitar nuestra página de Facebook, La Cura por la Palabra, y por ahí pueden ver todos los programas, transmitir sus dudas o comentarios. También pueden encontrar nuestro podcast en Mixcloud y en nuestro canal de YouTube. Agradecemos profundamente a toda la mesa directiva de APG que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis. Siempre muy contentos de pertenecer tanto a IPA como a FEPAL. Un fuerte abrazo a todos los que nos ven y escuchan y los esperamos con gusto el siguiente martes. Hasta la próxima. Muy bien, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Bye.